con expectación el vuelo del Artemis II. Curiosamente describía en su itinerario el mismo 8, ¿no?, que hacen las abejas en su lenguaje simbólico, para decir que todo está en orden realmente, ¿no?, que la colonia no debe preocuparse y que todo el mundo está haciendo lo que debe hacer. En fin, lo único que he echado en falta y que me ha parecido realmente un fallo inconcebible de esta misión es no haber localizado letras corsarias desde allí. Entiendo que el efecto que llaman Blue Marble, ¿no?, la canica azul, y por el que todos los astronautas, menos Buzz Aldrin, en realidad se vuelven irremediablemente fervorosos creyentes, místicos y redentos, haya complicado la señalización en el inmenso planeta de un lugar tan singular y especial como este, ¿no? Sin embargo, para remediar esta desventura, este inmenso vacío que deja la indetección de lo sublime y lo realmente importante, hoy está con nosotros Patricio Prón, que a su manera es el Buzz Aldrin de la escritura. Es decir, no fue el primero que llegó, pero sí el primero en comprenderla. Recordemos que las palabras del astronauta fueron magnífica desolación, ¿no? Magnífica desolación realmente podría ser un título de Patricio Prón si le añadiéramos alguna subordinada, ¿no? Quizá magnífica desolación fueron sus únicas palabras, sería un título perfecto. Magnífica desolación, dijo el astronauta. Estupendo. Vale. Como también en realidad arrancaría a la manera en la que Buzz Aldrin comienza sus historias. Buzz Aldrin cuenta una historia muy bonita. Dice que cada vez que está reunido con gente y no le interesa absolutamente nada lo que se está hablando, empieza con una frase que dice: bueno, iba yo un día caminando por la luna. Y entonces atrae la atención de absolutamente todo el mundo, ¿no? Así que en realidad podría empezar la novela de Prón, ¿no? Iba yo un día caminando por la luna. Porque así empieza en cierta medida esta, ¿no? Iba yo un día caminando por Nueva York. Porque así empieza la literatura en realidad para Patricio, partiendo de un lugar que entendemos muy lejano, y que sin embargo a lo largo del libro, de los libros, de su literatura y de los viajes a los que nos somete, empezamos a relativizar. A medida que pasamos de esos grandes tombs a lo Carl Sagan, ¿no?, donde terminamos siendo un simple grano de arena en un inmenso desierto, a la exploración de nuestro ser más profundo, dividiendo una de nuestras células sobre una placa de Petri. Esta curiosa estratificación de miradas, de personajes superpuestos, de ópticas, de visiones estelares, será de lo que hablemos en realidad esta tarde. No hace falta que enumere los méritos de Patricio Prón, pues los que peregrinamos a letras corsarias lo hacemos porque sabemos que vamos a encontrarnos. Solo quiero decir que Patricio y yo nos debemos una conversación seria en realidad desde hace mucho tiempo, y que no hay un mejor sitio en realidad que esta para tenerla, ¿no? A pesar de ser su amigo y editor, tengo muchas preguntas, varias apreciaciones, algún matiz y absolutamente ninguna objeción que hacerle. Creo que en todo hay una brecha y por ella entra la luz. Es un libro hipnótico, sugerente, fascinante, poliédrico y bastante inconmensurable. Y digo bastante porque después de leerlo no sé muy bien qué medir en él. Estoy seguro de que todos los que estamos aquí agradecemos mucho tu visita. Muchísimas gracias. Gracias, Fabio, gracias a todos por venir aquí un día tan espléndido. A diferencia de los viajeros del Artemis, donde quiera que estés, siempre veo letras corsarias, así que estoy contento de estar de regreso. Sabemos que los tienes en el GPS. Vamos con la primera apreciación. Es que quizá me repito, pero para medir lo que antes contaba sobre la aproximación o la lejanía de tu escritura, me gustaría empezar dando unas referencias en realidad cinematográficas. En algún momento voy a hacer, porque creo que es importante matizar todo de una forma visual lo que has contado en la novela muchas veces, ¿no? Y además se me hace mucho más fácil a mí que encontrarlo posiblemente en paradigmas literarios, porque realmente me suena muy, no digamos novedoso, pero me resulta mucho más complicado encontrar ejemplos en la literatura y mucho más fáciles en cinematografía, ¿no? Jugando con la referencia a la ciudad y a la profundidad de los personajes, por ejemplo, se me antoja como si juntáramos, por un lado, el origen de Christopher Nolan, ¿no?, la idea de
de un descenso, ¿no? a la psique, ¿no? una especie como de un descenso catártico muchas veces también, pero a la más absoluta profundidad, ¿no? Y por otro lado el sinécdoque Nueva York, ¿no? de Charlie Kaufman, ¿no? La idea de que juegas entre esas dos, esa medida, ¿no? de sinécdoque Nueva York de Charlie Kaufman es una obra de teatro que intenta representar Nueva York, ¿no? Y por lo tanto tiene que evidentemente contar con que en esa obra hay una obra que representa también a Nueva York, ¿no? Y inevitablemente dentro de esa obra hay otra obra que está representando a Nueva York y va generando hasta crear esa especie de nudo borgiano total donde el mapa acaba siendo la propia ciudad, ¿no? Y donde el teatro acaba siendo la propia ciudad y puede seguir todavía incluso más allá. Todo se convierte, por lo tanto, en un juego de fractales, de lugares y personajes que se autorreferencian, que se entrelazan y se resumen. Tu libro se convierte en un pequeño instrumento de combinatoria y análisis continuo. Me gustaría preguntarte cómo se crea ese universo, en principio, si ese universo tiene una estructura tridimensional, es decir, ¿hay algún aparato? ¿Hay algún artefacto? ¿Cuántas capas tiene? Es decir, creo que podría adivinar que hay unas 4 o 5 por cómo, por ejemplo, los niveles de las notas a pie de página, ¿no? Esta especie como de sueño dentro del sueño, ¿no? Esta idea de cómo todos los personajes van creando un sueño diferente donde todos los demás se van metiendo como en origen, ¿no? Y en ese caso, ¿tienes un tótem para saber dónde está la realidad, dónde tienes que parar o dónde tienes que seguir ficcionando? Esta es la primera historia. Déjame comenzar respondiéndote por el final. Carezco de todo tipo de orientación o de guía. No trabajo con mapas. No tengo una guía previa. Por lo tanto, cuando termino de escribir un libro, a menudo me encuentro asombrado, perplejo y en algún punto asustado. En ocasiones esto sucede de inmediato después de haber escrito un libro y a veces pasa 3 o 4 días después. Recuerdo que le envié el libro a mi editora pocas semanas después de haberlo terminado y aún estaba yo satisfecho y posiblemente entusiasmado por lo que había conseguido. Pero desde el momento en que se lo envié y 2 días después de haberse lo enviado empecé a pensar, ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué he hecho esto? Me la van a tirar a la cabeza. La pregunta que me haces es básicamente la pregunta de cómo concebí este libro, que es también una pregunta que está asociada a la idea de por qué lo escribí. Y ambas respuestas, responder esto requiere algo de tiempo. Yo básicamente había ido a Nueva York a escribir, invitado por la Biblioteca Pública de Nueva York a escribir un libro sobre Benjamin Fonda, una figura francesa, un escritor francés de origen romano, surrealista, poco conocido o ya olvidado, cuya biografía es en algún punto incomprensible. Yo había estado persiguiendo esta figura, había estado pensando en él y tratando de averiguar quién había sido Fonda durante años, posiblemente durante 8 o 9 años, sin encontrar nada de material, o prácticamente nada de material en español o en otros idiomas. Ni siquiera en francés encontraba yo los libros. De modo que cuando recibí la invitación para ir a pasar un año en Nueva York a escribir este libro, la Biblioteca Pública de Nueva York, la acepté. En la Biblioteca Pública de Nueva York, que como sabéis tiene su sede en el edificio icónico de la 42 con la Quinta Avenida, tiene en ese edificio 6 millones de cosas. Y digo cosas porque no solamente tienen manuscritos y libros y partituras, sino también cosas tan absurdas como los zapatos de Toscanini, que se los tuneaba él mismo, si queréis después os cuento cómo. Tienen la máquina de escribir de Hemingway, el osito que inspiró Winnie the Pooh, que es como todo peluche viejo, una cosa realmente aterradora, despeluchada y a la que le falta un ojo, etcétera, etcétera. Pero tienen otras sedes a lo largo en todo Manhattan y sumando lo que tienen las otras sedes, ya el número de cosas que tienen alcanza
60 millones. Pero 2 o 3 años antes de que yo me fuese a Nueva York, que llegase a Nueva York en septiembre de 2024, acaban de comprar un depósito, habían comprado un depósito para sumar sus colecciones a las de Columbia, Princeton y Harvard. Lo que significa que allí sencillamente no sabían cuánto que tenían. Si yo pedía algo y no lo encontraba era porque yo estaba buscando mal, no porque no existiese. Y la dificultad principal a la hora de escribir este libro fue, para un lector como yo, para un escritor lector, cuándo escribir y no dedicarme sencillamente a leer. Aprendí mucho sobre Fondant durante esas semanas, durante esos meses. El misterio de Fondant sigue persistiendo. Sin embargo, Fondant, una figura casi mística, la de alguien que llega siempre tarde a la historia, alguien que se interesa por el cine primero que nadie, sin embargo, y que pese a ello no puede filmar nunca un filme, y que cuando lo filma lo destruyen, y que tiene que regresar a la Francia ocupada por los nazis y que comparte su destino con los judíos europeos. Es el tipo de figura que no devela nunca su secreto más profundo. Pero su condición de alguien que estuvo siempre en contra de lo que era el sentido común de su época me atraía y me continúa atrayéndome. Y de alguna manera dio forma a la novela. En algún punto se hizo evidente que yo podía llegar a escribir un libro, una biografía al uso sobre Fondant, pero que hacerlo suponía traicionar a todo lo que Fondant representaba para mí, que era la posibilidad de la literatura y del pensamiento como un mundo otro, como un reservorio de ideas utópicas en un momento histórico no muy diferente al momento en que Fondant vivió, en el que la utopía parece haber desaparecido, al menos en la discusión pública. Entonces, estaba pensando en estas cosas mientras estaba en Nueva York, viéndome sometido a los estímulos de Nueva York, que son muchísimos y todos muy contradictorios. Alguien ha descrito Nueva York más que como una ciudad, como una velocidad, es algo que se impone, que cae sobre uno, que tiene una intensidad tal que a algunas personas les produce un rechazo inmediato, mientras que a otras nos seduce automáticamente. Yo, por alguna razón, me sentí siempre muy, muy cómodo, excepto el par de veces que amenazaron con romperme la cara, pero yo estaba haciendo cosas malas, así que estaba bien que me quisieran romper la cara. Es una desiderata. Bueno, básicamente estaba en uno de los casos sencillamente no había, estaba ensoñado delante de las puertas de un metro, y en otra ocasión también ensoñado estaba delante de la nevera de los alcoholes en el supermercado, y alguien necesitaba acceder a esa nevera, tenía mucha necesidad de acceder rápido a esa nevera. Así que lo comprendí perfectamente. Yo me sentí muy bien en Nueva York, me sentí muy, muy, muy liberado de muchas cargas que venía arrastrando desde que vivo en España. Las veces que hablamos, la verdad es que nunca te había notado tan absolutamente liberado. Bueno, entre otras cosas no tuve que escribir crítica literaria durante un año, cosa que hago desde que tenía 15 años de edad, y eso fue una gran liberación, mucho mayor de lo que yo pensaba, no tener que estar atento a las novedades y todo ello. Pero estaba en Nueva York, como digo, estaba sometido a esos influjos, y estaba pensando en Fondant, y estaba pensando en el modo en que los tiempos de Fondant se riman extrañamente con nuestros propios tiempos, con el presente. Estaba pensando en la posibilidad de escribir una novela acerca del presente que ejerciese sobre él una mirada arqueológica de sustratos, como si el presente fuese algo que tuviésemos que escarbar permanentemente para encontrar sentido. Y también estaba pensando en el hecho de que el tipo de literatura desjerarquizada que a mí me interesa, el tipo de literatura que contraviene las convenciones que la propia literatura se da o que algunas personas le dan a la literatura, tenía que también expresar o manifestar esa carencia de convención, o ese desagrado por la convención también en su forma. De alguna manera y por alguna extraña razón me pregunté si había leído yo alguna vez una novela compuesta solamente de notas a pie de página, y no había leído ninguna. Me pregunté a continuación si se podía escribir una novela así, y me dije que a falta de evidencias pues tenía que ponerme yo a ver si era posible. Parece que es posible.
Pero mientras tanto la novela fue cristalizándose en mi cabeza. Un párrafo, el primer párrafo de un libro posible, un libro sobre Fontane, y 7 notas a pie de página que desmienten, complementan o simplemente desbaratan la intención inicial. Claro que mientras estaba escribiendo me di cuenta que en realidad nadie me había explicado que las notas a pie de página no pueden tener notas a pie de página. Así que efectivamente las notas fueron de alguna manera enredándose y proponiendo una lectura algo menos lineal y más parecida a el modo en que yo experimento una ciudad, o el modo en que yo experimento la literatura, el modo en que nos movemos en entornos digitales, postulando la posibilidad de que la literatura fuese una cosa distinta a lo que nos dicen habitualmente que es. Esas eran las cosas que estaban en mi cabeza. Y desde luego estaban todos los influjos a los que hacía referencia, y las cosas que iba leyendo, y que iba escuchando, y las conversaciones a las que asistía, y todo eso fue colándose. Cosa que yo había pensado que iba a suceder. Tenía el deseo de que tenía la convicción adquirida en diferentes lugares de que cuando uno va a lugares distintos escribe cosas diferentes. Y prefería pues dejar que las diferencias se manifestasen en el momento de escritura. Mi obligación consistía en crear un campo de posibilidades, y que los personajes de la novela, y que Fontane, y que este narrador que se ve confrontado con un acontecimiento y también con un retorno y con una historia familiar que no comprende, ocupasen el lugar en ese campo de alguna manera. Pero en ese sentido, y en relación con mis propias intenciones o con la capacidad que un escritor tiene de ejercer algún control sobre su narrativa, este es el libro más descontrolado que yo he escrito, si quieres decirlo así. Es el que más, el que menos manifiesta algo parecido a una ortopedia que parece presidir cierta literatura contemporánea. Entiendo, de lo que acabas de decir me interesan muchas cosas, obviamente, pero esta ayuda, por ejemplo, dos cosas que quizá tienen algo que ver la una con la otra, que es la instrumentalización de la literatura, es decir, la instrumentalización de las herramientas literarias, por decirlo así. No estoy hablando de la retórica, estoy hablando eso, principalmente. Creo que la primera vez que me hablaste desde Nueva York, me hablaste ya de esta idea de buscar a un autor y que haya 61 ítems y que uno de ellos sea única y exclusivamente su obra. Y los 60 restantes, las zapatillas de andar por casa o la máquina donde escribía, ¿no? Esta idea de creo que Larry Clark lo llama en un libro que se llama Being There, estar ahí o algo así, se ha traducido la cosa embebida, ¿no? En los instrumentos, en las herramientas sobre todo, ¿no? Es la idea de que en realidad la máquina de escribir te va a devolver, ¿no? algo de la escritura del tipo que la ha utilizado, ¿no? Lo que está embebido ahí. Sí, yo no soy muy fetichista, honestamente. Los objetos me producían escaso placer. Sin embargo, una vez a la semana subía. Sí era conmovedor para mí encontrarme con información acerca de Fontane que no hubiese encontrado de otra manera, por supuesto. También era conmovedor el ver cómo las puertas de la Biblioteca Pública de Nueva York se abrían todas las mañanas para mí, y cómo tenía allí un espacio para trabajar que ni siquiera en el más optimista de mis sueños podía imaginar que iba a tener algún día. Pero también estaba el placer de subir una vez a la semana o más a menudo a la sección de manuscritos y pedir cosas, incluso cosas que no tuviesen relación con mi trabajo. Iba y pedía papeles de Oden, por ejemplo, o pedía los diarios de Plath, que los tienen ellos, hubo momentos muy conmovedores, por ejemplo, que me pusiesen en las manos el primer borrador de Alfaro de Virginia Woolf, cosido por ella cuando estaba aprendiendo a coser para fundar Hogarth Press con su marido, o primeras ediciones de Gran Gatsby, uno de los últimos
Son los últimos cuentos que Borges pudo escribir antes de quedarse por completo ciego, La Lotería de Babilonia. Vale, es un mitómano de la hostia. Perdona que te diga. El guante de Michael Jackson. Había algo gráfico en eso, sí, eso no lo niego. Y de hecho una experiencia especialmente conmovedora para mí fue que me pusiesen en las manos un first folio de Shakespeare. Hay solo 600, si no me equivoco, en el mundo. La única vez que yo he visto uno había sido detrás de un vidrio blindado en un museo en Colonia, y que me dejasen tenerlo en las manos y me dejasen tocarlo y olerlo y ver cómo era el papel y si se traslucía del otro lado. Para mí fue lo más parecido a rozar con los dedos cualquiera que sea la reliquia que alberga la catedral de Salamanca. Esos momentos eran epifánicos en algún sentido y tenían que expresarse de algún modo en el libro, o tal vez me autorizaban a ir en esa dirección en el libro. Para entonces el libro ya hablaba de lo que habla, la historia de alguien que va a escribir, va a Nueva York a escribir un libro sobre Benjamin Fondant, y le acontece algo que le impide escribir ese libro. Y descubre algo acerca de sí mismo en ese impedimento. Se podría haber titulado también F for Fondant, es decir, hay un F de fake, ¿no? Hay una idea también creo que hay una referencia inequívoca a eso, ¿no? A una magia también en la literatura donde se puede mentir sobre la mentira, ¿no? Y eso no hace que el sujeto se convierta en verdad, ni muchísimo menos, ¿no? Un famoso autor español dice que ¿cómo es que dice? La verdad salva, la mentira mata. Sigo sin saber qué quiso decir, pero es probable que nunca lo sepamos. No, creo que tampoco lo sabe. Pero efectivamente lo que descubría yo leyendo acerca de Fondant o leyendo acerca del espiritismo, que es algo que me preocupó durante los primeros meses en Nueva York, es que en realidad los límites establecidos entre el interior y el exterior de un libro o el interior y el exterior de una ficción son tremendamente porosos. Una de las primeras experiencias en Nueva York que cuento en el libro es la de que es un libro muy pegado a los hechos, hay que decirlo, al igual que El espíritu de mis padres sigue siendo la lluvia, es un libro compuesto casi exclusivamente por historias reales. Estando en Nueva York, una de las primeras cosas que hice fue ir a uno de los cementerios locales en Brooklyn a ver la tumba de las hermanas que crearon el espiritismo moderno. Ellas acabaron denunciando el espiritismo, acabaron confesando que en realidad los golpes sobre la mesa que supuestamente hacían los espíritus los hacían ellas con las articulaciones que debían tener hechas polvo en su vida, pobrecillas. Pero una gelatina, Dios sabe. ¿Querías callos? Pero el caso, ellas acabaron denunciando esto, pero lo que crearon era tan necesario como tecnología del duelo que incluso hoy en su tumba las hermanas aparecen como dos de las tres, porque acabaron peleadas, están enterradas juntas y con una inscripción funeraria que dice que fueron las fundadoras del espiritismo moderno. Su pequeña mentira se reveló mucho más necesaria de lo que pensábamos y tiene una trayectoria que se extiende hasta nuestros días. En ese sentido, supongo que ese también es un libro acerca de qué hacemos con la ficción, o de alguna manera qué hacemos con los libros y qué hacen los libros con nosotros cuando les dejamos que hagan nosotros lo que tendrían que hacer siempre. Creo que la siguiente pregunta en realidad es también qué es lo que la literatura nos está diciendo en la realidad, básicamente, ¿no? Algo que quería hablar contigo desde hace mucho tiempo es el determinismo, ¿no? Y el relativismo lingüístico. Mi juicio condicionan mucho no solo tu forma de escribir, sino también de hablar. Me refiero un poco a esa cosa que es la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿no? Que habla de cómo el lenguaje y el idioma condicionan y modulan nuestra comprensión del mundo, ¿no? Por un lado está el determinismo, donde el lenguaje condiciona por completo nuestro pensamiento, es decir, lo que no tiene nombre no existe, y por otro, el relativismo, donde el lenguaje hace más accesible
la comprensión de nuestro mundo, ¿no? Creo que juega siempre entre estas dos líneas. Ahí, es decir, dejando claro que el lenguaje lo es prácticamente todo. Cuando te oigo hablar, por ejemplo, con esas pausas para armar el discurso, siento que lo que estás haciendo es involucrar a los agentes externos que en toda conversación se da por añadidura y por lo tanto está jugando un relativismo coyuntural en ese momento. Creo que no estás pensando en qué decir, sino en cómo esas palabras van a transformar la realidad, ¿no? Y dónde te deja al final del discurso. Cuando te leo, sin embargo, creo que lo que está sobre la mesa es un determinismo que pocas veces he leído realmente. He visto en alguna película, pero lo he leído pocas veces. Sin ir más lejos, creo que esta reflexión que haces, por ejemplo, sobre el dolor y que me gustaría leer, es lo más lúcido que he leído al respecto. Es en una de las subnotas, la 2.2, dice: escribir sobre el dolor es difícil. Por una parte, porque su presencia, indeseada, incontrolable, incomprensible, se impone con tanta fuerza que nuestros hábitos y los procedimientos y las estrategias de las que nos valemos más habitualmente para escribir pasan a un segundo plano y se nos vuelven abyectos. Por otra, porque el dolor no demanda de nosotros que lo escribamos, debido a que él mismo es una forma de escritura, caligrafiada con trazo firme sobre el papel tembloroso que es nuestro cuerpo adolorido. Una última razón, tal vez la más importante: escribir sobre el dolor es difícil antes de que se produzca, porque nos inclinamos por no convocarlo, y después porque preferimos olvidarnos de él. Si el dolor es un discurso de algún tipo, con sus vacilaciones, sus silencios y el entusiasmo con el que se arroja sobre una idea nueva y nunca antes concebida, su extraordinaria aptitud para decirnos algo sobre nosotros mismos que aún no conocíamos, lo convierte en un discurso absoluto, incomparable con la escritura y con todas las otras cosas a las que recurrimos para decir aquí, ahora, esto soy yo, escúchame, ¿no? Simplemente me parece asombroso. Creí que eran aplausos, ¿no? Bueno, me gustaría saber se cayeron la mitad de los libros que no se venden en librerías. Yo creo que hay que ser con Chiva, hay que adivinar qué autor ha sido. Lo que puedo decir acerca del pasaje, porque desde luego no soy el mejor crítico de mí mismo, es que quien dice esto es el narrador. El narrador se ve enfrentado a un acontecimiento y ese acontecimiento provoca en él un dolor físico que anuda nuevamente el yo y el presente. Ese dolor físico tiene una causa muy concreta, que es que en unas circunstancias específicas le sucede algo que no me pasó a mí, pero sí a amigos muy queridos por mí, que es que se ve obligado en un autobús o en un tren a atravesar una cortina de fuego durante un incendio forestal. Esta experiencia no solamente la han tenido muchas personas que conozco, sino que además es cada vez más frecuente, dada el incremento de incendios forestales, producto de lo que llamamos el cambio climático, y que deberíamos empezar a llamar ya la catástrofe climática. En ese sentido, la novela está de alguna manera, sin ser una novela, idealmente, sin ser una novela dolorosa de leer, es una novela acerca del dolor y de esta especie de duelo anticipado que estamos haciendo, este duelo propedéutico que hacemos ante la desaparición del paisaje. Es una novela acerca de nuestra relación con el mundo físico y la pérdida del paisaje, no solamente de los paisajes naturales que desde luego están desapareciendo, sino también la pérdida de aquellos paisajes urbanos de las ciudades en las que vivimos y que ya no son concebidas para quienes vivimos en ellas, sino más bien para quienes las visitan. Entonces, eso también estaba en mi cabeza. Yo quería hacía tiempo escribir una novela acerca de estos asuntos que son importantes para mí, que se corresponden con mi propia experiencia, además, y que me parecen de los más relevantes que hay. Pero al mismo tiempo no quería escribir lo que se llama habitualmente una ficción climática. Hay magníficos ejemplos de ficción climática, tanto en español como en otros idiomas, pero estos libros tienen para mí dos problemas, y esos problemas son, al menos para mí, especialmente relevantes. Por una parte, el primer problema es que son tremendamente difíciles de leer para mí.
para mí, en el sentido de que me dejan completamente exhausto, vendido. Y en segundo lugar, ya de forma algo más abstracta, está el problema de que en la medida en que presentan estos hechos como ya sucedidos, desactivan nuestra capacidad de ejercer algún tipo de resistencia ante ellos, incluso de concebirla. Yo quería escribir un libro que hablase de estos asuntos y que no me hundiese mientras lo escribía, al tiempo que no hundiese a mis lectores y lectoras. Y quería que fuese un libro acerca de la recuperación del paisaje, o el reencantamiento del mundo, como dijo Nadal Suau en un artículo bastante... El término está muy bien concebido, está muy bien pensado, porque esto es un reencantamiento del mundo. No lo hacía como un rechazo, como digo, a magníficos libros que pertenecen a la ficción climática, sino como una propuesta de otro tipo de ficción de esa índole. Una ficción que además enfrentase a lo que Peter Hartung, el filósofo alemán, dice que es el mundo del fin. Hartung dice, los acontecimientos que nos rodean, los que leemos a diario en la prensa, nos hacen esperar un fin del mundo que se demora día tras día. En esa demora, en esa perplejidad ante lo que es evidentemente, ante acontecimientos que evidentemente nos indican que el fin del mundo se acerca, pero la postergación de ese fin del mundo, habitamos un mundo del fin. Y ese mundo del fin es absolutamente intolerable. Es inhabitable, nos tiene a todos, en el mejor de los casos, histéricos, en el peor de los casos nos tiene hundidos, y sin embargo tenemos que saber aprender cómo habitarlo. Los personajes de esta novela, no solamente el narrador, sino también Wiebke y todos los demás, aprenden a habitar ese mundo del fin, que resulta inhabitable. Y aprendiendo acerca de cómo habitarlo, aprenden algo acerca de sí mismos también. También aprenden algo acerca de la potencia de las historias para habitar ese mundo que parece inhabitable. Desde aquella mujer que planta árboles en Kassel, en el marco de una acción artística muy famosa, hasta aquella que camina hasta San Petersburgo como un homenaje póstumo a su padre que murió en las trincheras, hasta el trabajo de Wiebke con los mapas, hasta la vocación del narrador de recuperar una historia familiar que no comprende. Todas estas personas están aprendiendo a habitar un mundo del fin. Y de alguna manera creo que esta novela contribuye a la discusión acerca de cómo habitar ese mundo. ¿Has visto la película La vida de Chuck? Yo no veo casi cine, Sí, la diferencia entre nosotros es muy importante. Sí. En fin, ¿Se casa al final? Sí, por supuesto, siempre. Al principio del guión no parecía que no, pero ya sabes cómo son los productores. Me gusta mucho en realidad esta apreciación sobre el acontecimiento, y sé que casi es un grito personal tuyo, ¿no? Una casi obsesión, igual que la del dolor en realidad, por decirnos que algunas veces, muchas incluso, prefieres que las cosas no sucedan a tener que escribirlas. Y eso me parece también realmente interesante. Es otro pequeño que tienes que dice una opinión no muy extendida, pese a haber sido formulada por las mejores mentes y no refutada nunca, postula que la importancia de un acontecimiento no radica en el modo en el que se ha producido, sino en la manera en que, repitiéndose en la memoria en el futuro, nos impondrá su presencia hasta hacérsenos ineludible. Esta es la razón por la que deberíamos temerle a todo incidente y evitarlo. Una vez que nos haya sucedido, continuará haciéndolo por el resto de nuestra vida y siempre será el mismo, y a la vez uno radicalmente distinto, en una indefinición de la que extraerá toda su fuerza disruptiva. Ninguna tecnología, excepto la escritura quizá, puede devolvernos la cantidad que lo precedió, y fijar el acontecimiento está más allá de las fuerzas de cualquiera. Hay una idea que también me sobrevuela, que es, sin embargo, en realidad, mirar hacia otro lado, ¿no? Mientras el
el acontecimiento sucede, es también, es a mi juicio, una manera de encontrar la poesía. Es decir, y esto viene por una reflexión más bien en ese libro maravilloso de Deseo de ser piel roja, de Miguel Morey. Hay un momento en el que habla, hay un indio enfrentado al vaquero, ¿no? A una especie como de enfrentarse a lo que los occidentales creemos que es la poesía, ¿no? Entonces el indio dice: vosotros ponéis nombres sin tener ni puta idea, ¿no? de lo que ese nombre, de lo que lo nominativo está generando, ¿no? Y de cómo atrapa al sujeto en un lugar, en un espacio y en un momento, ¿no? Entonces el indio tiene no es una revelación para el propio vaquero. Lo que le dice es: nosotros no nos fijamos en el acontecimiento, es decir, todos vosotros estáis mirando al niño que nace, pero nosotros le ponemos el nombre de lo que está sucediendo al mismo tiempo. Hay un caballo que se vuelve loco, una nube roja que pasa, un toro que se sienta delante de un tipi, y es así como hablamos. Entonces, esa idea de que la poesía surge de dejar de mirar el acontecimiento, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, es una cosa un poco paradójica en ese sentido, ¿no? Pero el hecho de dejar de mirarlo es lo que genera también la posibilidad de arguirlo de forma poética y de describirlo, bueno, con esa candidez de la que hablas en este pequeño prefacio, ¿no? Bueno, yo no, como sabes, no soy poeta, pero pensé Eso que... Dios. Sí. Muy cerca. Eso dicen mis amigos poetas. Gracias a Dios. Pero sí pensaría en algo parecido digamos, a mirar el sol y quedarse encandilado y luego cerrar los ojos y producir algo con lo que surge, con esa ensoñación que tienes de un sol interior, digamos, ¿no? Bajo tus pupilas. No sé cuánto sirve esta imagen, pero es la que me ha venido a la cabeza mientras hablabas. Me gusta que hables de cosmovisiones que son distintas a la occidental, porque esto también aparece en el libro, es un elemento central. El libro postula, junto con otros libros, la posibilidad de establecer un giro epistemológico que nos permita concebir nuestra relación con los otros, y en especial con la naturaleza, no como una relación de un yo en relación con un eso, sino más bien un yo en relación con un tú. Una visión más horizontal, en el marco de la cual podamos vivir no de, sino con. Eso aparece en este libro y para mí es relevante. Es lo que están haciendo muchos de los autores que aparecen en los agradecimientos del final y que fueron muy inspiradores para mí a la hora de escribir. Pero es también, en realidad, pienso yo, lo que hace la literatura siempre cuando hace su trabajo. No solamente postular la posibilidad de un mundo a otro, sino también postular la posibilidad de que nuestras relaciones, que nos parecen naturales por fuerza de convención, puedan ser otras. Y que siendo otras podamos extraer de ellas la vitalidad y la capacidad de resistencia que necesitamos en momentos como los que vivimos. Después de escribir el libro pensaba mucho en algo que decían los miembros de la resistencia francesa. Ellos decían durante la resistencia que obedecer es traicionar. Y pensaba en el hecho de que en buena medida los libros que he escrito, y en especial son un ejercicio de desobediencia. Y que si bien los libros no tienen ningún tipo de ascendente moral sobre nosotros, ni deberían tenerlo, creo que todos debemos llevar a cabo un ejercicio de resistencia y de desobediencia, puesto que obedecer, y en especial en lo que hace a leer y a escribir, supone traicionar algo que de tan profundo que está en nosotros hemos olvidado, y que es lo que nos convirtió en primer lugar en escritores y en lectores. Casi toda la industria editorial, casi todo lo que se dice acerca de los libros en un sitio u otro, tiene como propósito que olvidemos el hecho de que estamos obedeciendo. Pero es en nuestra obediencia constituye una tradición a aquello que nos convirtió en las personas que somos, personas que amamos los libros y a quienes los hacen y lo que los libros hacen en nosotros. Este determinismo del que hablaba antes, y me gustaría
hablar, pero un poco más tarde, un pelín más tarde, sobre esto de la desobediencia. Hay un tenor también de otra película que deberías ver que se llama Rival, de Denis Villeneuve, donde el lenguaje, de hecho en este caso es una oferta, una ofrenda, un regalo de unos marcianos que nos visitan, nos dan el lenguaje, y la capacidad de entender su lenguaje nos da una visión del futuro, ¿no? Esta es la idea. Y subyace a ello, hay una especie como de trama en la que la persona que empieza a comprender ese lenguaje empieza a tener visiones sobre su futuro. Es un futuro muy chungo, y aún así se da cuenta de que también quiere vivirlo, ¿no? Esta idea de que el lenguaje nos da la capacidad de transformar, ¿no?, nuestro propio destino, pero aludimos continuamente a nuestro fuero interno, a nuestro núcleo y a nuestro centro, para aceptar ese destino finalmente, ¿no?, y quererlo vivir igualmente. Y esto quizá es un poco, en cierta medida, cuando leo muchas de la vida interior de las plantas de interior, incluso lo que hemos hecho juntos, ¿no?, que es posiblemente una continua experimentación. Creo que solo ese trabajo continuo sobre el lenguaje es lo que finalmente va a dar la capacidad de anteceder, como en este caso está pasando, ¿no?, que es cuando hablas de Norteamérica. Eres la primera persona y la única a la que he escuchado, por ejemplo, hablar cómo está ahora mismo Alemania. Esto es una cosa que ni siquiera los que vienen de allí hablan de lo absoluto, ¿no?, de la caída total en la que están, ¿no? Y sin embargo tienes una especie como de visión, una especie como de traer un futuro, de hablar de un futuro que quizá no haya sucedido, quizá esté sucediendo, pero en cualquier caso tu herramienta es hablar sobre él y escribir sobre él. Sí, quizás si esto te llama la atención es sencillamente porque hay allá afuera escritores y escritoras que no están haciéndolo, pero esto no me concierne a mí, por cuanto en realidad, si eres un escritor o una escritora, lo que haces es eso, es buscar en el presente las señales de un futuro habitable, y un futuro posible, cruzando los dedos además para que ese futuro sea habitable, digamos, para que sea tolerable al menos. Hablabas hace un momento del acontecimiento, y yo pensaba en el hecho de que en realidad hay personas que se ven confrontadas diariamente con el acontecimiento, y son las personas que en este momento están comisariando contenidos en redes sociales y en internet. Personas con un altísimo índice de suicidios en lugares como Filipinas, que se ven una y otra vez que no toleran el trabajo que hacen, puesto que ese trabajo consiste en mostrar un rostro de la especie que es posiblemente un rostro más honesto que el que preferimos ver, y que es intolerable, digamos, ¿no? Es evidente que todos estamos dañados, es evidente que nuestro modo de vida nos destruye, que destruye todas aquellas cosas que amamos. Pero luego está la valentía de hablar acerca de ello o no hacerlo. Para no verme confrontado con la pregunta de si era valiente, para si podía hacerlo o no podía hacerlo, durante años preferí ni siquiera pensar en ello. Pero no podía continuar si no lo hacía, no podía continuar si no escribía un libro como este. Me hubiese traicionado a mí mismo si hacía otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Desde fuera es lo que era. Hablas de los hermanos Collier. Recordé que en este libro de Ben Clark tiene varios poemas dedicados a los hermanos Collier. Y hay uno muy bonito que dice, está ciego, su hermano lo alimenta a base de naranjas. Por las noches sale en busca de todos los diarios y todos los periódicos. 400 naranjas cada mes. Te curarás muy pronto, Homer. Y cuando lo hagas, tengo una sorpresa. Estoy salvaguardando nuestro tiempo para que tú lo leas algún día. Para que tú lo leas y comprendas lo que ves. Y ante todo, para que no te asuste tanta velocidad y tanto ruido.
¿no? Para quienes no los conozcan, los hermanos Collier eran unos hermanos hijos de una gran fortuna, ya parcialmente dilapidada, que en algún momento, y por razones que los biógrafos no consiguen esclarecer o determinar, se encerraron en una mansión en Harlem y vieron poco a poco, fueron al tiempo que, digámoslo así, cortaban uno tras otro sus vínculos con el mundo real, empezaban a acumular cosas. Uno de ellos estaba efectivamente ciego, el otro creía que lo podía curar dándole naranjas. Y para su curación, o para el momento de su curación, estaba concibiendo una especie de libro, un diario, hecho con recortes de estos periódicos, que iba a ser el diario que su hermano iba a leer cuando recuperase la vista. Para confeccionar este diario, este hombre salía por las noches a recoger, ya en la miseria más absoluta, salía a recoger periódicos en las papeleras y pianos y de todo, y a la cena. Pero además tenía otras cosas. Cuando finalmente consiguieron, uno de ellos murió aplastado por las cosas que tenían y el otro murió esperando que el hermano aplastado le trajese comida. Esto la policía lo descubrió cuando finalmente los vecinos, alertados por el olor, denunciaron la situación. Pero entonces la policía entró y encontró que los hermanos vivían bajo pilas y pilas de cosas, que tenían muchísimas pilas de periódicos, tenían pianos, tenían partes de un forte, tenían preparados médicos, canoas. Nunca supieron por qué razón habían acumulado estas cosas. ¿No se parece un poco a la New York Public Library? Y a la cabeza de cualquier escritor, diría yo. Sí, había una compulsión acumulativa que me parece que es una compulsión muy de nuestros tiempos también. Parcialmente desestimada o finalmente dejada de lado por la piratería. Creo que todos quienes tenemos, digamos, algo más de 14 años de edad, alguna vez hemos descargado todos los discos de Led Zeppelin solo para descubrir que nos gustaban dos, o que gustándonos más de dos, simplemente escuchamos dos. El aumento de la oferta supuso una disminución de la demanda. Y creo que todos nos dimos cuenta en un momento de este periodo tan particular que fue la transición de lo analógico a lo digital, que se ve revertido en este momento histórico porque ya esto no funciona, que nos dimos cuenta, digo, de que teníamos una compulsión que nos asustaba, pero que estaba en nosotros mismos. Ahora no la tenemos, ahora aparentemente cualquiera, digamos, vamos donde un loro mecánico para que nos resuma cosas. Bueno, creo que es el momento de abrir un poco la posibilidad de que alguien pregunte o alguien haya alguna... Mientras los amigos piensan preguntas, te quería contar una cosa vinculada con el cine, ¿no? No sé si te la conté. Porque es una de las grandes diferencias de tú y yo. Tú ves mucho cine y yo no veo nada. Para combatir mi pereza en relación con el cine, pereza que se ve reforzada cada vez que voy al cine. Es una de las perezas más desagradables que uno pueda tener. Estar a oscuras en una sala con personas desconocidas que mastican cosas, ¿no? Es muy inquietante. No la he visto. Giselle, mi esposa, me regaló un proyector. Entonces empezamos a ver películas. Pero ella me lo regaló y se fue de viaje. Se fue un mes a Chile. Entonces yo aprendí con enormes dificultades a hacerlo funcionar y me puse a ver películas. Y me quedé muy impresionado por el uso del color azul en el cine contemporáneo. Y al principio era desconcertante, sencillamente. Luego se volvió algo interesante para mí. Empecé a pensar en ello y empecé a pensar en la posibilidad de escribir un pequeño ensayito sobre la función del color azul en el cine contemporáneo, que me parecía desplazada en relación con el cine clásico. Finalmente llegó Giselle
Y me dijo, ¿no le has quitado el plastiquito? Así que toda mi teoría se fue al garete. El RGB no, el RG no. Menciono esto también porque me has hecho quedar como una persona tremendamente intelectual y que es muy consciente de los efectos que produce, pero ya ves, hay un porcentaje de azar. Como decía un mago de la televisión cuando yo era niño, antes de hacer un truco decía, puede fallar. Mi vida es un constante, puede fallar y luego vemos. Me gusta lo de puede fallar. Y hacer una camiseta. Puede fallar. Solo queríamos que fallase. Sí, claro, esa es la idea. Hay algo así en algunos libros, ¿verdad? En algunos libros que caminan por un hilo muy delgado. Hay un cierto riesgo que de alguna manera el lector percibe, la lectora percibe, ¿no? A veces tenemos la percepción de que el autor o la autora que estamos leyendo está a punto de desbarrancar. Y en esa percepción radica lo que nos mantiene leyendo. Quizás en un momento de experiencias por completo comisariadas y curatoriadas e inmersivas, como decíamos antes, quizás empecemos a apostar más por esa posibilidad. Incluso que esa posibilidad entrañase el fallo. Bueno, puesto que además el fallo es una cosa... es difícil creer, cuando tienes más de 14 años de edad, es difícil creer que existe el fracaso, digamos. Me parece que es una forma también en la que tú lo haces, quiere decir, esa manera liminal de las cosas, ¿no? Quizá ha existido un tiempo en el que lo que queríamos era expandir nuestras fronteras, es decir, todo lo liminal, todo lo fronterizo se iba hacia los lados, se iban expandiendo, y ahora lo que hay es una especie como de mil hojas, ¿no? Mil hojas de fronteras, algo un poco más minifundista, ¿no? Y una posibilidad de estar, o sea, es como, pues eso, es la idea de que el azar, por ejemplo, determina con una moneda si bebemos o no bebemos, ¿no? Pero la tiramos y la moneda dice que no bebemos y volvemos a tirar la moneda, ¿no? En realidad es como una idea de ir continuamente conquistando espacios donde todo continuamente puede fallar y da exactamente igual porque el triunfo va a hacer que volvamos a tirar la moneda, ¿no? Sí, la idea es la de producir una literatura que esté intelectual y emocionalmente viva y que, por tanto, permita que sus lectores y lectoras lo estén. Yo no hablaría tanto de una... Bueno, pues en mi caso pues, se puede pensar de una manera así, de esa manera, ¿no? Pero diría que la mayor parte de nuestras experiencias se corresponde más bien con compartimentos estancos. En la percepción de las personas, y en particular de los más jóvenes, las cosas constituyen, digamos, cosas muy precisas, con límites muy definidos. Los amigos y las amigas que están aquí, que dan clases, posiblemente pudiesen ratificar eso. Mi propia experiencia dando clases, la más reciente en la Universidad de Colonia, como profesor invitado, fue que, sin embargo, podías, en esto que Rossi Braidotti, la gran ensayista feminista, denomina el colapso de la cultura letrada, podías traerte al otro lado a algunas personas si conseguías transmitirles la importancia de esto, si podías compartir con ellos un entusiasmo y una convicción. Mis colegas en este sentido me decían al principio del semestre que todo iba a salir bien menos los alumnos, y la respuesta es que todo salió mal menos los alumnos. Los alumnos y las alumnas tenían enormes lagunas, tenían muchos miedos que yo también tendría si tuviese su edad, pero estaban intelectual y emocionalmente vivos en mayor medida que sus profesores, y podías traerlos a ese otro lado. Braidotti dice, es una catástrofe, la galaxia Gutenberg tiene que comenzar a ser llamada ya el paréntesis Gutenberg, por cuanto, si lo pensamos en una escala, en una historia global de la especie, es un periodo muy breve. Y es triste que nos suceda a nosotros el ver el final de eso que amamos. Y sin embargo, es maravilloso que tengamos la posibilidad,
la enorme responsabilidad también de decidir qué nos llevamos a ese otro mundo que vendrá, al otro lado del abismo. Ese mundo tiene contornos, empieza a tener contornos, pero no está por completo formado. Y creo que esta también es una cosa que dice esta novela. Y creo que la dice explícitamente. Dice que la situación, las circunstancias nos condicionan, pero no nos determinan. Hay un porcentaje, podemos ser libres aún, podemos encontrar en nosotros y en los demás y en los libros la vitalidad y todo aquello que necesitamos para la soberanía y todo aquello que necesitamos para que el futuro no sea como lo imaginamos, sino que sea un futuro tolerable. O incluso sabiendo lo que nos depara, elegir vivirlo. Sí. Y eso también nos confiere una cierta libertad, quizá la última. Bueno, Fondane fue alguien que decidió hasta el último momento, y esto era lo que le importaba. Fondane, de haber podido estrenar su filme Maldito, el filme surrealista que fue a hacer Argentina, Fondane podría haber obtenido el permiso de trabajo necesario para no solamente quedarse en Argentina, sino también traer a su hermana y a su esposa que vivían con él. Sin embargo, su productor consideró el filme tan obsceno que mandó destruirlo de inmediato. No sabemos cómo era el filme de Fondane. Tenemos una breve descripción de una carta a su hermana y tenemos 7 fotogramas. Tenemos también el testimonio de jóvenes argentinos que vieron un pase de la película. Todos esos jóvenes se convirtieron en surrealistas. Son los grandes nombres de la poesía surrealista argentina, que también los tiene. Pero ninguno, y todos ellos afirman que el filme es una obra maestra. Sin embargo, ninguno de ellos recordaba siquiera una escena. Lo que es, por otra parte, en algún sentido muy surrealista. Fondane no pudo estrenar el filme, tuvo que regresar a la París ocupada por los nazis, vivió en la clandestinidad con su esposa y con su hermana hasta 1944, cuando fue denunciado por su casera. De acuerdo con las leyes raciales de Vichy, él, por estar casado con una aria, entre comillas, naturalmente, podría haberse salvado porque podría haber pasado por un medio ario. Sin embargo, su hermana no tenía nada parecido a un salvoconducto. Y él tomó la decisión de compartir el destino de su hermana y compartir el destino de los judíos europeos. Más aún, los testimonios que tenemos afirman que en los campos en los que estuvo, tanto en el campo de internamiento de Drancy, en las afueras de París, como en el campo de concentración en Auschwitz, asumió las tareas más duras. Fue quien, por ejemplo, en Drancy se encargaba de recibir a los niños y consolarlos por la pérdida de sus padres. Y en Auschwitz hay testimonios de manifestaciones de apoyo y de solidaridad con personas que se salvaron de los campos y que dejaron su testimonio. Fondane fue alguien que decidió hasta el final, y creo que hay algo en esa actitud que debería contagiarnos y que está nuevamente, de alguna manera, en la escena final de la novela y en toda ella, la idea de que, una vez más, que no estamos condenados. ¿Alguien quiere decir algo? Es tremendo terminar así. Es que o sea, no, hay un 99% de probabilidad. Hay chistes en el libro, solo que no recuerdo ninguno. Yo tampoco. No sea para romperlo. Es lo que pasa siempre. Es que somos amantes. Ya te lo explicarán. Tenía una pregunta rondándome, pero es que no sé si voy a saber. Lo primero, quitaste el filtro azul para descubrir que todas las películas eran verdes. Porque no sé Rojas. Porque ahora son todas rojo o verde. Es terrible. Life of Chuck está muy bien, pero es una película súper cara para lo que cuenta. Es mejor que te leas el cuentito de Stephen King, que está hecho con el dinero justo. Y la pregunta era, mira, me regalaron unos amigos muy queridos un libro que se llama Casa de Hojas, que no recuerdo el nombre del autor. En teoría es un libro de género. Y todo el libro está contando 3
niveles de una historia, que en teoría es una historia, los amigos muy queridos son estos. Una historia de terror, pero la historia de terror realmente deja paso a un montón de, que es por lo que me he acordado, a un montón de notas a pie de página que son donde está realmente la historia y la historia de terror. Bueno, da igual, me estoy enrollando. Lo que me sorprendió cuando lo leí es que tenía siempre la impresión, buscada por el libro, que va de estos espacios black rooms que van a hacer una película o van a estrenar una película, que son más grandes que las paredes que los soportan, que tenía la impresión de que cuanto más leía, más me quedaba por leer, porque claro, iba una nota de pie de página, iba 4 páginas más para allá y luego tenía que dar marcha atrás, y siempre tenía esa impresión de que el punto de lectura estaba cada vez más lejos, más al principio, en vez de más que no acababa con el libro. Claro, en este caso, que es un libro de género, era una impresión buscada. Cuando has estado explicando tu nuevo libro, cuando leí From versus From, o cuando leí el libro anterior, La naturaleza, me fijaba mucho en que tienes muy presente la estructura, y que es algo a lo que yo no estoy acostumbrado. Últimamente leo mucha literatura contemporánea y es todo, no es un insulto, es una impresión, y ni siquiera es una crítica, me parece bien. Toda esta autoficción en la que hay como una especie de diario personal en la que las cosas van pasando y digo, ostras, esto seguro que le ha costado un montón, seguro que hay una estructura, pero es una estructura con la que yo me puedo apañar, ¿no? Con tus libros no me pasa. Pienso que hay una estructura muy, muy pensada que me lleva también a lecturas más de los años 70 a lo mejor, o más menos amateurs, no sé cómo decirlo, sin insultar a nadie. ¿Por qué te tomas esta modestia? Quiero decir, ¿es inherente a tu proceso de creación? No puedes, ni siquiera lo piensas, o cuando decides contar una historia dices, espera un momentito, esta historia va a ir en estos marcos, en esta estructura, y ese proceso de creación, ¿cuándo decides que hasta ahí, que ahora voy a empezar a contar la historia? Este es el momento en el que ya puedo contarla porque lo voy a introducir en este marco, porque realmente para mí es muy satisfactorio, no sé cómo decirlo. Me gusta mucho leer tus libros y tengo que seguir con todos los que me he perdido, porque siento esa parte que por una parte dirías, bueno, esto no es natural, ¿no? Es una construcción, y digo, es que bien, qué maravilla que sea una construcción, ¿no? Porque lo he hecho un poco de menos. Gracias por decirlo. Es un proceso mucho más orgánico y natural. No hay desde luego no estoy pensando en términos de estructuras cuando comienzo a escribir un libro. Generalmente lo que me impulsa es una escena o un puñado de personajes de los que no sé demasiado. La escritura de un libro viene a resolver las preguntas, si acaso, si sale bien, las preguntas que dieron origen al libro. Es evidente que hay algo ligeramente formalista en mí, pero ese amago de formalismo por lo general es algo que trato de dejar de lado para que sea la propia historia que estoy contando la que determine cómo debe ser contada. La forma en literatura no es mucho más que la manifestación física del contenido, al tiempo que el contenido es el modo en que la forma piensa en sí misma. Estas abstracciones que utilizamos para hablar de literatura son abstracciones sencillamente que son útiles en su condición de atajos para hablar de la literatura, pero cuando estamos escribiéndola posiblemente las cosas estén mucho más desordenadas y sea todo un poco más aleatorio y en algún sentido mucho más intuitivo, como esas habitaciones de Danielewski que estabas mencionando, que efectivamente son más grandes
desde dentro que desde fuera o algo por el estilo. Recuerdo con mucho placer el libro. Los libros míos van reclamando su forma, por decirlo así. Pero desde luego escribes libros durante un largo periodo de tiempo y mientras lo haces estás pensando en muchas cosas, incluyendo el libro que estás escribiendo. El proceso no es completamente inocente y a veces lo preside o lo acompaña. Hablabas de Naturaleza Secreta, las cosas de este mundo, un libro que presentamos con Fabio aquí también. Y la pregunta en ese caso en algún momento fue, ¿tiene sentido contar en algo así como 70 páginas los 40 minutos de la vida de alguien, a continuación en también 70 páginas contar 10 años y ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo van a funcionar ambos textos juntos? ¿Cuál va a ser la velocidad que va a tener ese texto? ¿Qué va a surgir de esa consigna? Quizás la consigna no fue previa, pero acompañó la escritura del libro. Y el libro, la historia de Olivia y de su padre, reclamó esa forma. ¿Por qué esas formas no aparecen en la literatura contemporánea? Nuevamente es algo que en algún sentido no me compete, excepto como lector. Pero lo que yo diría es que una literatura escrita por escritores que no leen se ve reducida a la mera expresión individual. Estamos viviendo un momento, si no me equivoco, en el que la ficción es equiparada por promociones más nuevas de lectores y lectoras como la fantasía. De tal manera que se produce una especie de división. Por una parte están los libros de ficción, que son los libros de fantasía, las sagas, generalmente de Swords and Sorcery, de magia y todo ello, con las que estos nuevos lectores y lectoras se han criado, y otro tipo de literatura supuestamente más adulta, podemos discutir cuánta adultez o cuánta madurez hay en esa literatura, que sirva a los fines de la expresión individual, a los fines de la expresión de una experiencia que a menudo es banal, pero que sus autores, a falta de una experiencia mejor, consideran importantísima. Acerca de esto no es mucho lo que yo puedo decir. En realidad acerca de esto es mucho mejor que yo no diga nada. Por mi parte, me ocupo de que los electrodomésticos en mi casa estén bien, que no haya fugas de ninguna índole, y que por consiguiente mi esposa y yo estemos bien y yo pueda escribir los libros que quiero escribir, que son muy distintos a los libros que evidentemente muchas personas quieren leer. ¿Cambias la hora del horno? Creo que nuestro horno es tan viejo que ni hora tiene. Da la hora de 1989 posiblemente. Le va a agarrar el Y2K, ¿te acuerdas? Y se va a morir en ese momento. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos todos y muchísimas gracias por el video. Gracias Fabio, gracias amigos, amigas, gracias chicos.